Bienvenidas y bienvenidos a este programa Oaxaqueñas Poderosas que realizamos en coordinación con la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Como siempre, es un gusto darle la bienvenida a la maestra Ana Vázquez Colmenares. Ella es secretaria de las Mujeres de Oaxaca y comparto micrófonos con ella en este programa. Muy buenos. Muchas gracias, maestro Alejandro. Pues estoy muy feliz de poder darle la bienvenida a este programa a una extraordinaria abogada, a la magistrada Ana Mireya Santos López. Ella es magistrada integrante de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y para poder conocer un poco más acerca de ella, les invito a que veamos su semblanza. Corre video. Ana Mireya es hija de profesores normalistas, la mayor de 4 hermanas y 2 hermanos, madre por decisión personal, con asiduo interés de retroalimentarse con diversos conocimientos y saberes de diferentes personas. Habitualmente hace natación, medita e innegablemente ama la vida. Su carrera judicial la inició en el año de 1988, desempeñándose como secretaria judicial, secretaria de estudio y cuenta de la primera sala penal, jueza penal en el sistema tradicional y en el sistema acusatorio, jueza integrante de la cuarta sala penal, magistrada supernumeraria del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, magistrada propietaria y presidenta del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca. Actualmente, es magistrada integrante de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Tiene claro que las mujeres y los hombres debemos tomar conciencia de la capacidad política que tenemos para ir modificando la estructura desigual del patriarcado, sin dejar de considerar los diversos contextos sociales que coexisten en un estado pluricultural como lo es Oaxaca. Su principio fundamental, ser impartidora de justicia, es un modo de vida. Bien, pues ya conocemos un poco sobre la magistrada integrante de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Ana Mireya Santos López. Y les recuerdo que estamos a través del 9.1 de TDT, de Televisión Digital Terrestre, para 16 antenas repetidoras de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, además de las redes sociales de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca y también de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, para que nos hagan llegar sus comentarios a este programa Oaxaqueñas Poderosas. Y comenzando con la entrevista, díganos, ¿quién es Ana Mireya Santos López? ¿Cómo se define Ana Mireya Santos López? ¿Por qué te interesa tanto la carrera judicial? Bueno, pues buenos días a todas y todos. En primer lugar, un agradecimiento al Gobierno del Estado de Oaxaca, al Instituto de las Mujeres Oaxaqueñas, que está muy bien representada aquí por la maestra Ana María Vázquez Colmenares, a su director de la Corporación de Oaxaca de Radio y Televisión, al maestro Alejandro Aguilar Leiva. Y pues estas preguntas me parecen muy interesantes porque antes que nada me dan la oportunidad de reconocer y reflexionar sobre mi origen y sobre mi identidad. ¿Quién es Ana Mireya Santos López? Yo soy la hija del maestro Serafín Santos Ramírez y de la profesora Irene Aida López García, ambos originarios de una comunidad zapoteca de los Valles Centrales, aquí muy cerca de Jutla de Crespo, denominada Santa Marta Chichihualtepec. Es una comunidad del pueblo zapoteca, que si bien es cierto, hace muchísimos años ya no se habla ninguna lengua originaria, lo cierto es que es una comunidad que administrativamente y políticamente tiene categoría de agencia municipal y como tal tiene sus propios sistemas normativos de organización política, social y económica. Yo soy hija de esos profesores que son la primera generación de sus padres, quienes fueron campesinos, ambos, y que tuvieron la oportunidad de irse a estudiar a la normal superior, mi padre a la de Comitancillo en su momento y mi madre a la de Tamazulapa. Esto quiere decir que yo soy criada por 2 personas con libre pensamiento y que en el espacio familiar y en el espacio público a los 6 hijos, 4 mujeres y 2 hombres, nos dieron la oportunidad de ser responsables, tomar decisiones y responder por nuestros actos, ya sea en el ámbito muy personal como en el ámbito profesional. Ya nos has hablado un poquito del contexto de tu historia, Ana Mireya. ¿Cómo
surge en ti la idea de ser abogada y de dedicarte además dentro de la abogacía a el tema de la justicia? Sí, esta pregunta me hace retrotraerme en el tiempo cuando tenía quizás 7 u 8 años de edad. Caminaba yo por las calles de Jutla y sin saber me detuve ante una oficina donde estaba una mujer con una personalidad muy impactante. En ese momento estaba precisamente impartiendo justicia entre dos personas que tenían un conflicto muy personal y esa persona después me enteré que era la jueza, ¿sí? La jueza mixta de primera instancia de allá del juzgado de Jutla, y de ahí me surgió la idea primero de estudiar la licenciatura en Derecho y posteriormente ser juzgadora, ¿verdad? Ser juzgadora, porque ser juzgadora implica precisamente aplicar e interpretar el derecho a favor de la gente más vulnerable y sobre todo estando en Oaxaca. ¿Sí? De ahí surge esta motivación de ser abogada y de integrarme en la carrera judicial aquí en el estado de Oaxaca. Bien, y bueno, ya se retrotrayó hasta su niñez, hasta los 7 años. Cuéntenos cómo fue su niñez ahí en este lugar. Pues fue fantástica en el sentido que debemos estar conscientes que la niñez impacta necesariamente en toda nuestra vida. Como yo les decía, mis padres son de una comunidad y que con motivo de su profesión ellos trabajaron en la cabecera municipal en Ejutla de Crespo. Ahí trabajaron más de 30 años, ejercieron su profesión de profesores y por lo tanto estaban muy cerca de ahí de la comunidad de mis abuelos. Entonces en cada fiesta, en cada vacaciones, pues nosotros íbamos allá a la comunidad. ¿Y eso qué implicaba? Implicaba ir con las primas, con los primos, quizás a cortar alfalfa, quizás a llevar el almuerzo a un tío que fuera a sembrar, quizás a carrear agua con cántaros a un pozo que estaba muy cerca de la casa de mis abuelos, ver a mi abuela ir al molino, ¿no? A moler su nixtamal, a hacer sus tortillas ahí en su cocina que propiamente la tenía ahí en el suelo. Mi abuela Rosalía García, analfabeta, pero una gran coordinadora de toda una empresa familiar a nivel rural, ¿no? Pero es un gran ejemplo. Entonces, vivir en esas comunidades, en mis vacaciones, con mis hermanas, con mis hermanos, con mis parientes, eso hoy en día me da la oportunidad de ser sensible entre los pueblos y comunidades indígenas de Oaxaca, porque conozco muy de cerca y sé cómo se vive en el campo, porque pues yo de ahí provengo, ¿no? Mis abuelos maternos y paternos pues son de allá y pues yo soy producto precisamente de toda esa vivencia, de toda esa convivencia, y que gracias a que mis padres salen a trabajar a la ciudad, ellos se preocuparon porque nosotros abrazáramos una profesión, porque los 6 hijos tuvimos esa oportunidad. Perdón, yo quería saber, porque lo hiciste sonar como fácil, viste a una jueza a los 7 años y te quedó muy claro que querías ser abogada. Eso es una maravilla. Muchísimas personas, ¿no? Sí, llegan los 18 años, la edad de elegir muchas veces una profesión y no se sabe. Pero ¿fue fácil para ti? O sea, lo hace sonar fácil, pero ¿fue fácil estudiar Derecho? ¿Fue fácil entrar a la carrera judicial como mujer indígena? Cuéntanos un poco más de ese proceso. Me parece que yo misma me facilité la decisión de mi vida profesional porque desde muy pequeña yo tenía la idea muy clara de qué profesión quería yo tener. Entonces, el camino se me allanó de alguna manera y se fueron dando las cosas, la prepa, la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, que abrió las puertas para que yo estudiara en su momento, las maestrías que también hice ahí en Derecho Político Electoral y en materia de Derecho Penal. Entonces, realmente pareciera que fuera sencillo, pero cuando a uno se apasiona por alguna actividad y a uno le gusta, me parece que las cosas se facilitan, ¿verdad? Pues yo realmente agradezco a la vida la oportunidad porque mis padres también tenían esa visión de decir que estudiáramos y ya fuéramos las 4 mujeres o los 2 varones. Ellos nunca pusieron obstáculos para que cada una de nosotras accediera al ejercicio profesional. Eso no era tan común en tu comunidad. Muchos papás y mamás decían a las hijas, no, ¿tú para qué estudias si te vas a casar? ¿No? O sea, en ese sentido, ¿fue un privilegio un poco? Sí, fue un privilegio, sobre todo porque mi madre, al haber salido de su hogar,
de esa comunidad indígena muy pequeña, irse a la normal de Tamazulapa, me parece que a ella le abrió la oportunidad y sobre todo yo creo que también viene del linaje de nuestras madres. Yo me acuerdo que mi madre siempre decía que su mamá, siempre a las mujeres dijo, hijas, no se queden aquí en la comunidad, váyanse. ¿Sí? Y entonces ella tenía, mi abuela, el sueño de tener una hija profesora y tuvo ese sueño realizado a través de mi madre. Y entonces mi madre también nos abrió esas puertas del mundo y decir, hijas, estudien porque una mujer que tiene una profesión tiene la oportunidad de tomar sus propias decisiones, porque es independiente económicamente y además va a conocer el mundo y va a tomar las decisiones más adecuadas para su vida. Entonces, se lo debo a quién, a mi madre, ¿sí? A mi padre que no puso obstáculos para que sus hijas mujeres estudiáramos y sobre todo a la libertad de pensamiento de ambos, porque yo no recuerdo haber tenido ninguna frase que nos limitara en el acceso, ya sea al deporte o al estudio o a realizar otras actividades que a nosotros nos hiciera felices. Debemos reconocer que México es un país pluricultural y así está respetado en la propia Constitución, en el artículo 2 constitucional. Entonces, si nosotros vemos el contexto en el que estamos viviendo, nosotros debemos tener en cuenta que hay dos tipos de mundo. El mundo occidental, ¿sí?, que se rige por el derecho positivo a partir de nuestra Constitución y los convenios y tratados internacionales, así como estos sistemas normativos indígenas propios de las comunidades indígenas. Entonces, ante esta visión que la profesión, el ejercicio de la profesión me ha dado, yo respeto estos dos campos de acción. Entonces, en el mundo occidental, la paridad de género, trabajamos en el Tribunal Electoral y la verdad está muy lejos todavía de que la alcancemos, porque estamos hablando del sistema de partidos políticos. Ahora en los sistemas normativos indígenas estamos hablando de las comunidades indígenas, de ayuntamientos indígenas, en donde tiene sus propias instituciones y sobre todo la más importante que es la asamblea. Y en la asamblea, como sabemos, ahí la cuestión es de que ahí no es que sea el jefe de familia propiamente el que vote por o el que elija a las autoridades, sino precisamente como es una unidad familiar y como un cargo es una carga, ¿sí? Por eso está representada la familia, digamos, tomando el nombramiento o haciendo el nombramiento de sus autoridades. De ahí que debemos tener mucho cuidado de la paridad de género en cada campo. Debemos ir con pies de plomo para poder entender este tema. Yo les deseo hablar del mundo donde estoy, donde ejerzo la profesión, y si ustedes se dan cuenta, la vida me ha dado la oportunidad y la no oportunidad también de tener compañeras magistradas, porque en el Tribunal Electoral fui la única mujer entre otros 5 varones, y los obstáculos para poder ejercer el cargo son bastante complicados y bastante complejos, porque pues estoy hablando de gente que tiene la edad contemporánea a la mía, y eso quiere decir que nos cuesta mucho trabajo cambiar el paradigma cultural para poder entender una paridad de género en el ejercicio de una profesión. Y pues hoy en día en el Tribunal Superior de Justicia pues también no tenemos una paridad de género, somos 29 magistradas y magistrados, de los cuales nada más 8 somos mujeres. Entonces, si nosotros no tomamos la paridad como un tema serio, es bastante complicado poder interpretar y aplicar el derecho a favor de toda la sociedad, que es una sociedad que está formada por hombres y por mujeres, por niñas y por niños. Y entonces necesitamos una interpretación que sea conforme precisamente a esa visión de los hombres y de las mujeres. Debe ser una interpretación, una aplicación de la justicia integral y no dividida. Pero para ello necesitamos una democracia incluyente, y una democracia incluyente en todos los lugares en donde se ejercen la toma de decisiones, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, desde luego, porque es ahí donde se ponderan los derechos de las personas, de todas las personas. Me parece que cada uno de nosotras y nosotros
como oaxaqueñas y oaxaqueños, antes que nada debemos tomar conciencia de quiénes somos y a partir de dónde venimos y a dónde queremos ir. Tomar en cuenta que las mujeres y los hombres nos necesitamos, pero con una conciencia de género. Yo sería de la idea y no compartiría de una justicia ciega, sino necesitamos quitarnos la venda para que podamos aplicar todos estos protocolos, cuyas bases sustantivas son todos los tratados y convenciones internacionales que ha firmado México. Y esto implica necesariamente que las mujeres y los hombres en cualquier ámbito en donde se desempeñan, tanto aquí en el gobierno del estado de Oaxaca, como en los municipios, como en las autoridades comunitarias, darle el respeto a los derechos de las mujeres. Pero nosotros los operadores jurídicos, llámese Ministerio Público o llámese Poder Judicial, lo que necesitamos es seguirnos capacitando en derechos humanos, seguirnos capacitando de cómo se aplica una perspectiva de género, seguirnos capacitando de cómo se aplica el interés superior de la niñez, porque desde ese punto de vista vamos a tener en cuenta que los estereotipos por sexo no son los más adecuados para poder educar y servir, ya sea en el ámbito familiar o en el ámbito público, las mujeres y los hombres, para tener una sociedad más incluyente. Claro, quizás tienes razón, siempre se representó a la justicia como ciega, como si fuera factible, sin considerar las condiciones de las personas que eran juzgadas. Sí, yo justamente, el enfoque de mi pregunta era más eso, ¿cómo lograr una imparcialidad desde ser operadores de justicia, pero considerando que existen diferencias, desigualdades, discriminación en un sistema patriarcal que tradicionalmente pues, ha privilegiado a los hombres y subordinado a las mujeres, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Yo en este momento me gustaría ver 2 mujeres camarógrafas y un hombre camarógrafo. Sí, porque precisamente se dan todas las productoras. La que los manda es la productora. No importa, es que debe ser en todos los ámbitos. Porque para nosotros las mujeres no debe de haber obstáculos para poder aprender lo que nos guste y estar donde nos guste estar sin que eso implique necesariamente una discriminación. Pues yo visualizo un Oaxaca más incluyente, más igualitario. ¿Y cómo sería esta? O sea, ¿qué nos llevarías a eso? Y a propósito, porque tuve la oportunidad de ver algunos otros programas de mujeres poderosas, que para mí la palabra poderosa es precisamente tener conocimiento, tener experiencia, tener sabiduría. Cuando uno conjuga todos esos elementos, uno es poderosa, pero no porque quiera uno ser más o menos que alguien, sino eso da la oportunidad de ponerse en un plano horizontal y poder debatir algunos temas o muchos temas, ¿sí? Y para que no nos consideren a nosotros las mujeres que nosotros no podemos hablar de algún tema. Y esto lo digo porque los 3 programas que tuve la oportunidad de ver de mujeres poderosas, vi a 3 jóvenes muy talentosas, muy jovencitas, pero que tienen un manejo extraordinario de sus temas. Entonces, volviendo a la pregunta, si contamos con jóvenes, mujeres, y que seguramente también así habrá hombres, tendremos una sociedad más incluyente y sobre todo una sociedad pluricultural aquí en Oaxaca, en donde las mujeres y los hombres indígenas nos sentimos muy orgullosas de nuestra identidad. Pues a mí me gustaría ver primero en México a una ministra que fuera la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y si es oaxaqueña? Mejor, ¿no? Pues sí, porque después de 137 años que fue creada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estuvo Salmorán Tamayo, que ha sido la primera mujer que fue ministra, ¿sí? Y aquí en Oaxaca, pues la verdad no quiero decir que pasó mucho tiempo para que hubiera una primera magistrada. Entonces me gustaría ver, independientemente que ya lo fue la magistrada María Eugenia Villanueva Abraham, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, me gustaría ver más mujeres al frente del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, con una perspectiva de género, con una capacidad muy amplia de derechos humanos, porque Oaxaca lo necesita.
Y pues el reto más grande pues es seguir precisamente aprendiendo, retroalimentando. Ahora sí, como se dice, hay que tener conocimiento, experiencia, pero también los saberes, porque como ustedes lo han dicho, soy integrante de la Sala de Justicia Indígena y lo que nosotros hacemos conjuntamente con otros 2 compañeros magistrados es hacer justicia o corroborar la justicia que hacen las autoridades comunitarias, pero a partir de la cosmovisión de las comunidades indígenas, no de la cosmovisión del derecho positivo, no desde el conocimiento del derecho escrito, sino de esos saberes y esas experiencias que las autoridades comunitarias día a día van realizando en sus propios espacios. Yo quisiera hacer una pregunta, espero que no me vayan a odiar los hombres por lo que voy a decir, pero sí quisiera que me dijera usted desde su visión jurídica, los que imparten justicia a la hora de interpretar la ley, a la hora de ser congruentes con lo que marca nuestro estatuto, ¿son mejores los hombres o las mujeres? ¿O por qué hay más hombres? Me parece, no, pues hay hombres porque realmente estamos en un sistema patriarcal, ¿no? Y el feminismo lo que ha hecho a través de esta teoría crítica que implica es que estamos nosotras las mujeres subordinadas precisamente a los hombres porque se consideran mejor que nosotras, que pues realmente ese es un dogma, ¿no? Entonces lo que nosotros necesitamos es hombres y mujeres sensibilizarnos, cambiar paradigmas culturales, porque eso es lo que a los hombres les exigen, que sea el fuerte, el poderoso. Me parece que hay que crear nuevas masculinidades para que los hombres también no se sientan sometidos a ese poder que les exigen. Y de esa manera pienso que podemos ver el mundo todos de una manera diferente. Y claro está, el estudio, la capacitación, el conocimiento, la experiencia y ver cada caso concreto. Sobre todo crear empatía con la gente a la que uno está juzgando. No ser autoritaria o autoritario, sino sensibilizarse en cada caso, en cada contexto, de dónde proviene, qué problemas ha tenido. Porque muchas veces hablamos de asuntos sexuales y yo he reflexionado al respecto. Realmente una persona que ha cometido un delito sexual, independientemente de que se prive de su libertad, pero requiere de otro apoyo, porque no necesitamos castigar por castigar, necesitamos reconocer al ser humano como tal, para también poder ir reestructurando esta sociedad, retejiendo este tejido social, pero a partir del conocimiento inmediato, directo y coadyuvando todos para poder ayudarnos, porque pues la violencia está a la orden del día. Magistrada, tú como penalista además, el debate en torno al tipo penal de feminicidio, en un estado además como Oaxaca que tiene alerta de violencia de género por violencia feminicida, ¿cuál es tu punto de vista en este sentido y por qué crees que hay muchas muertes violentas de mujeres que no se configura el delito de feminicidio? Aquí me gustaría reflexionar y recordar a lo que escribe Rita Segato, ¿no? Esta antropóloga que ha trabajado mucho en Brasil y precisamente sobre los temas de violación, estos violadores, y lo que ella dice que propiamente no es un problema de un empoderamiento o de una sumisión de la mujer hacia el hombre, sino es un problema de contexto de la situación socioeconómica que viven los países hoy en día, los países latinoamericanos. Entonces volvemos al mismo punto, dice ella, de que a los hombres sobre todo se les exige que sean los poderosos, ¿no? Y a ellos ante esta situación no es que el empoderamiento de las mujeres les haga hacer eso, no. Rita Segato dice que no, sino son las propias circunstancias donde los hombres no encuentran la manera de cómo satisfacer sus primeras necesidades, es una manera de asirse, porque eso es lo que la sociedad les exige, ¿no? De ser los poderosos, los fuertes, y no hay otra manera que imponerse sexualmente ante una persona.
O sea, es otra manera de ver las cosas. No podemos dividirnos hombres y mujeres. Eso me parece que es una tesis equivocada. Sino tenemos que coordinarnos para efectos de que realmente nos reconozcamos como seres humanos y saber realmente cuál es la causa de toda esta violencia. Pues desgraciadamente, y lo digo con toda la literalidad de la palabra, desgraciadamente tenemos que terminar con nuestro programa el día de hoy, y lo digo así porque el conocimiento que puede uno abrevar de personajes como la magistrada Ana Mireya pues es muy grande, y quisiéramos platicar con ella más tiempo, pero desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado. Les recuerdo que pueden seguir esa transmisión en el 9.1 de TDT y además en las redes sociales de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña y de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Maestra. Muchas gracias. Es un honor siempre poder estar aquí. Quiero agradecer a la magistrada Ana Mireya Santos su presencia en esta emisión de Oaxaqueñas Poderosas. Nos vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias.